Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Toca el turno de hablar de una de las nuevas naves y también muy interesante, sobre todo para aquellos que están comenzando su aventura en Star Citizen. Hablo de la Intrepid, de la constructora Crusader. Bueno, así que si estás considerando la Intrepid como tu próxima adquisición, quédate hasta el final y conoce todos los detalles, porque así arranca este video. Dale. Bueno, primero debemos aclarar, esto hay que hacerlo, que la Intrepid es una nave starter, que estaría en el rango, por ejemplo, de una Cutter o un Avenger, salvando las diferencias con cada una. Tiene un diseño bastante compacto, con dimensiones que van desde 20 metros de largo, 23 de ancho y 6 metros de alto. Gracias a su tamaño y su peso, bueno, esta nave es muy maniobrable y bastante adecuada para desplazamientos rápidos y eficientes. En cuanto al armamento que lleva la Intrepid, bueno, viene equipada con un arma de tamaño 3, más precisamente un cañón FL-33, el cual puede generar un daño sostenido de 188 puntos por segundo y un daño por disparo de 111. Es un arma bastante respetable dentro de su clase, dentro de su tamaño. Además, en cuanto a misiles, bueno, cuenta con dos racks, los cuales están equipados con misiles Marksman de tamaño 1, que son de tipo infrarrojo y alcanzan hasta los 10.000 metros de distancia. La Intrepid está equipada con un escudo de tamaño 1, que bueno, claramente no va a ser el más fuerte del juego, eso está claro, pero para una nave de su categoría es suficiente, digamos, para protegerla en enfrentamientos ligeros y darle tiempo así para escapar en caso de que sea necesario. Por destacar algún punto de la nave, se puede mencionar su motor de salto, el cual, para lo que significa en su clase, en su rango, bueno, hace viajar esta nave de Crusader a Houston en algo más de 3 minutos, lo cual, bueno, no es tan rápido, pero tampoco el más lento. Esta nave tiene una velocidad máxima en modo de combate de 227 metros por segundo, pero puede acelerarse hasta los 455 con el boost activado. En el modo navegación alcanzará los 1225 metros por segundo, lo cual es increíble, verdaderamente muy rápida. Pero volviendo al modo SCM, si combinamos la velocidad con la capacidad de giro rápido que tiene, bueno, le permite moverse de forma muy ágil, lo cual es perfecto para evitar amenazas y realizar maniobras evasivas en situaciones peligrosas, teniendo en cuenta que bueno, es bastante débil en caso de que reciba daño sostenido. Su diseño compacto y maniobrabilidad la hacen ideal para vuelos en espacios cerrados o áreas donde se necesite una respuesta bastante rápida. Ahora bien, para quienes buscan un equilibrio entre la exploración y el combate ligero, la Intrepid cumple con todas esas expectativas. Aunque es una nave de iniciación, es una nave starter, sus características la hacen viable para diversas actividades dentro de Star Citizen. Puede llevar algo de carga, ya que tiene dos bahías, una a cada lado de la nave donde cargar material, siendo cada una de ellas de 4 unidades. Cuenta con una cama y también con una pequeña zona habitacional, lo cual es importante en este tipo de naves cuando recién inicias en Star Citizen, sobre todo para poder desloguear de forma correcta en tu propia nave. Las impresiones personales que me dejó esta nave son diversas. En primer lugar, su asimetría. No me ha gustado nada, en absoluto. Pero esto es muy personal, que quede bien en claro. Seguramente haya gente a la que le ha encantado dicha asimetría. Creo que si la nave hubiera sido simétrica, de forma tal que la cabina se situara en el medio, sería mucho más bonita e incluso creo que hubiera permitido diseñar bastante mejor el interior. La zona de carga es otro aspecto negativo que tiene esta nave. Una zona totalmente incómoda que incluso, bueno, probándola ha llegado a matarme el personaje, dado que, bueno, este no cabe parado allí, sino que tiene que agacharse para meterse en ella. Bueno, creo que con un tren de aterrizaje un poco más alto esto se hubiera solucionado, pero bueno, está en sintonía con zonas de carga como la de la Aurora o la Mustang, que también son pequeñas y no tan cómodas.
No así el caso de la Cutter, que es realmente genial en cuanto a carga, y por supuesto el Avenger Titan, que siempre sigo diciendo que es la mejor starter, la nave starter suprema en muchos de estos aspectos, y entre ellos por supuesto el poder de fuego. Este Intrepid apenas trae 2 misiles y un solo arma de tamaño 3, cuando por ejemplo en el Avenger Titan encontramos 2 de tamaño 3 y una de tamaño 4 más los misiles. Creo que podrían haber añadido al menos 2 armas de tamaño 3 en la Intrepid, por lo que se han quedado algo cortos en este tema. En cuanto a la cabina y su visibilidad, es todo muy Crusader, así que bueno, no hay nada por criticar. Para destacar la maniobrabilidad y docilidad al momento de ir de un lado al otro con esta nave, su respuesta es inmediata, lo cual me ha gustado muchísimo, sobre todo porque por momentos me recordó a viejos momentos donde Star Citizen era divertido volar con un sistema de vuelo mucho más ágil que el actual. Luego poco más hay por comentar, sobre todo porque esta nave, como te dije, es de tipo starter, es bastante pequeña, bastante simple, tiene sus pros, tiene sus contras. Su valor creo que estará entre los 50 o 60 dólares, no puede valer más, como tampoco situarse por encima del Avenger. Así que digamos que la Intrepid es una excelente opción si estás recién comenzando tu aventura en el universo de Star Citizen. Es una nave bastante confiable y rápida, sobre todo para escapar de situaciones peligrosas, e incluso da un pequeño lugar a defensa con su arma de tamaño 3. Así que bueno, si estás buscando una nave de entrada que te permita explorar, hacer algunas misiones básicas y no correr peligros pudiendo escapar siempre, la Intrepid sin dudas que puede ser la elección ideal en su rango de valores. Ahora me gustaría que me dejes tu comentario diciendo, bueno, si ya pudiste probar la Intrepid, qué te pareció, qué es lo que más te gustó, qué es lo que menos te gustó. Si no tenés naves pequeñas en tu flota, si comprarías una Intrepid, si la recomendarías a un amigo, bueno, como siempre te invito a dejar ese comentario. Espero que todo esto les haya gustado, servido y sobre todo informado. Ya sabes que de ser así puedes dejar ese like para valorar el contenido del canal, también puedes compartirlo y obviamente suscribirte si todavía no lo hiciste. Tiempo de encender motores, tiempo de partir, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.